Mi esposo me ignoró durante 5 años, así que pedí el divorcio, pero apareció en mi puerta y me lanzó una amenaza cruel. Mi hermana siempre salía con el chico que me gustaba, pero cuando el que me gustaba le pidió matrimonio, ella lo rechazó. Así que terminé casándome con él. En los últimos 5 años, nunca compartió mi cama, pero no me importó. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, tal vez él llegaría a preocuparse por mí, pero entonces me di cuenta de que estaba equivocada. Cuando mi hermana volvió, él le dio toda su atención y me ignoró, incluso cuando ella me faltaba el respeto abiertamente. Así que decidí firmar los papeles del divorcio y me mudé de nuestra casa. Pero cuando él llegó y vio los papeles, se puso completamente furioso y vino directo a mi nueva dirección. Me quedé mirando al hombre parado en mi puerta, Alejandro Álvarez. Mi esposo, técnicamente, era la última persona que esperaba ver, hoy, que querría. ¿Había venido a entregarme los papeles firmados en persona? La idea me hizo apretar con más fuerza el picaporte. La mirada de Alejandro se clavó en la mía. Sus ojos transmitían algo que no pude descifrar. Me moví ligeramente, bloqueando su vista hacia el interior del apartamento. Fuera lo que fuera que buscaba, no lo iba a encontrar aquí. ¿Qué haces aquí?, pregunté, manteniendo la voz serena. No respondió de inmediato. Su silencio solo aumentó mi frustración. Cuando por fin habló, sus palabras me dejaron helada. Vine a llevarme a mi esposa a casa. Parpadeé, segura de que había oído mal. ¿A tu esposa?, repetí. Debes haberte equivocado de dirección. Ella no está aquí. Sí que está, Lily, dijo, dando un paso hacia adelante, con un tono bajo y firme. No juegues conmigo. Vámonos a casa. Retrocedí instintivamente, el corazón latiéndome con fuerza. No voy a ningún lado contigo, Alejandro. Esta es mi casa ahora. Sigues siendo mi esposa, dijo con firmeza, apretando la mandíbula. No puedes simplemente irte. Y aún así lo hice. Recibiste los papeles del divorcio, ¿verdad?, contesté. Su expresión se volvió oscura. Los recibí, dijo en un tono bajo. Pero no los voy a firmar. Lo miré, completamente confundida. ¿Por qué? ¿No era eso lo que querías? Lo estuviste esperando. Alejandro soltó un suspiro lento, visiblemente frustrado. Tenemos un acuerdo, Lily. Necesito recordártelo. ¿Qué pasa si lo rompes? Enderecé la espalda, decidida a no ceder. El acuerdo dice que o yo o Charlotte debemos estar contigo. Como Charlotte ha vuelto, ya no soy necesaria. Ahí es donde te equivocas, dijo acercándose de nuevo. ¿El acuerdo? Es claro. Mi esposa debe quedarse conmigo hasta que se cumplan los 6 años. Y la última vez que lo revisé, esa esposa eres tú, Lily. Me quedé paralizada por un momento al escuchar sus palabras. ¿Por qué estaba tan empeñado en retenerme si claramente no le importaba? ¿Era orgullo? El contrato. El acuerdo termina en 1 año, dije con la voz temblorosa. No puedes simplemente dejarme ir. Ya te di 5 años de mi vida. Pero Alejandro negó con la cabeza. Su determinación inquebrantable. Tienes hasta las 7:30 para volver. O daré por terminado el acuerdo con tu padre. ¿Sabes lo que eso significa, Lily? La decisión es tuya. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Su amenaza fue un golpe bajo, incluso para él. No hablas en serio, susurré. Aunque sabía que sí lo hacía. Después de que se fue, me quedé con el peso aplastante de mi libertad, enfrentándose a la familia que tanto luché por proteger. Al final, decidí 1 año más. Podía soportarlo 1 año más. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Llegué a la casa de Alejandro 1 hora después del plazo que él me había dado, arrastrando mis maletas detrás de mí. Los empleados me saludaron cortésmente. El alivio era evidente. No estaban contentos de verme. Estaban aliviados. Sus empleos estaban a salvo. Al entrar en la casa, sentí un vacío aplastante. La frialdad del lugar reflejaba mi relación con Alejandro. Alguna vez soñé con convertir esa casa en un hogar, pero esos sueños se habían ido hace mucho tiempo. ¿La cena está lista?, le pregunté a María, una de las empleadas. Sí, señora, respondió con una sonrisa amable. Perfecto, voy a cenar ahora, dije con firmeza. No iba a esperar por Alejandro. No más. Mientras tanto, Alejandro estaba en el despacho, visiblemente distraído. Charlotte decía algo, pero él no la escuchaba. Su voz lo irritaba. Su descaro contrastaba demasiado con la dulzura que él había llegado a asociar conmigo. Alejandro, ¿me estás escuchando?, preguntó Charlotte, ajustándole la corbata. Perdón, ¿qué decías?, respondió él, claramente irritado. Ella hizo un puchero, pero siguió hablando, con sus quejas interminables. Aún así, su mente volvía a mí. ¿Cómo no había notado las diferencias antes?
El perfume de Charlotte era demasiado fuerte. Sus actitudes demasiado calculadas. Yo, en cambio, siempre fui auténtica, real. Si quieres saber la segunda parte, busca en YouTube Yo Aredit y mira la segunda parte. Alejandro, vamos a quedarnos en un hotel esta noche, sugirió ella con un tono insinuante. No querrás volver a esa casa vacía y lidiar con ella, ¿verdad? Sus palabras lo sacaron de sus pensamientos. Te agradecería que no insultaras. A mi esposa, dijo con firmeza. Los ojos de Charlotte se abrieron como platos, su sonrisa desapareciendo. Tu esposa, repitió con la voz afilada. ¿Desde cuándo la llamas así delante de mí? Volver a la mansión de Alejandro era como regresar a un infierno familiar. Pero esta vez, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la misma mujer insegura, que había pasado años intentando agradarle sin éxito. No. Esta vez, había regresado por un propósito claro. Recuperar mi vida y hacer que él pagara por cada momento de humillación. Por cada mirada fría y palabra hiriente. Arrastré mis maletas por el vestíbulo de mármol, ignorando las miradas curiosas de los empleados. No esperaban que regresara, mucho menos con la cabeza en alto y una mirada desafiante en mis ojos. ¿Señora?, preguntó María con una mezcla de sorpresa y alivio. Lily, llámame Lily. Mi voz salió firme y vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente. Subí las escaleras con paso decidido. Mis tacones resonando contra el mármol como un eco de mi determinación. La habitación que alguna vez fue mía, seguía intacta. Como si Alejandro nunca se hubiera molestado en borrar mi existencia. Al dejar mis maletas en el suelo, me giré hacia María, quien me había seguido con cautela. Voy a necesitar que prepares mi comida. No esperaré a que él decida aparecer para cenar. María asintió de inmediato, claramente sorprendida por mi tono autoritario, pero me obedeció sin cuestionamientos, porque ahora yo era la dueña de esta casa, no él. Mientras esperaba en el comedor, mis pensamientos se arremolinaban con intensidad. Alejandro creía que podía controlarme, manipularme con sus amenazas como si fuera un simple peón en su juego. Pero yo había aprendido a jugar también, y esta vez, jugaría para ganar. Alejandro apareció finalmente, con su traje impecable y su expresión de superioridad habitual. Sus ojos se clavaron en mí, como si mi presencia allí fuera un desafío personal. Veo que has decidido regresar. Su tono era frío, pero sus ojos revelaban algo más, molestia, tal vez incluso confusión. No regresé por ti, Alejandro, regresé por mí. Le sostuve la mirada con firmeza, sin desviar mis ojos ni por un segundo. Su mandíbula se tensó y pude notar que mi actitud lo descolocaba. No era la misma mujer que había dejado ir. Este no es tu hogar, Lily. Este no es tu hogar, Lily. Las palabras de Alejandro flotaron en el aire como veneno. Pero esta vez, no retrocedí. Me levanté de la mesa con calma, tomé mi servilleta y la coloqué junto al plato vacío. No tienes idea de lo que significa un hogar, Alejandro. Para ti, esto siempre fue un edificio. Para mí, fue una ilusión rota. Caminé hacia el compaso firme, sin miedo, sin temblores. Durante 5 años esperé que te dieras cuenta. Esperé que me miraras como algo más que un accesorio. Pero ahora ya no espero nada. Él frunció el ceño, como si no pudiera comprender lo que estaba viendo. Yo, plantada frente a él, sin rogar, sin suplicar, sin llorar. La mujer que regresó no era la misma que se fue. ¿Entonces por qué volviste?, preguntó, entrecerrando los ojos. Porque tengo un año más que cumplir, recordé con frialdad. Y lo cumpliré, bajo mis propias condiciones. Alejandro rió. Una risa vacía, sin alegría. ¿Tus condiciones? Este acuerdo no fue hecho para que tú dictaras nada, Lily. Me acerqué aún más. La distancia entre nosotros era mínima. Apenas respiraba. Pues será mejor que empieces a acostumbrarte. Porque si me vas a tener aquí, seré una presencia. No una sombra. María entró justo en ese momento, rompiendo la tensión con su voz suave. Señor Álvarez, la cena está servida. Él no respondió. Me observó unos segundos más, y luego se dio media vuelta. Se fue al despacho, como si no pudiera procesar que ya no tenía el control absoluto. Me senté a cenar sola, sin que me temblara la mano al cortar la carne. Había pasado demasiados años tragando silencio. Ahora, por primera vez, sentía el sabor de la decisión. Después de cenar, subí a la habitación y comencé a reorganizarla. Guardé los objetos que me recordaban los días en que me sentaba a esperar que él entrara por esa puerta. Puse mis libros, mis flores frescas, una foto mía de cuando era feliz, antes de casarme. Aquella noche no dormí. Pero no fue por tristeza. Fue por planificación. Si iba a quedarme un año más, ese año sería mío. Al día siguiente, me levanté temprano y hablé con los empleados. Les comuniqué mis horarios, mis límites, mis necesidades.
No lo hice como una tirana. Lo hice como alguien que sabía lo que quería. Y vi en sus rostros algo que nunca antes había visto en esta casa: respeto. A media mañana, Alejandro apareció en la sala. Venía arreglado, como siempre. Traje gris, reloj caro, mirada afilada. Me observó unos segundos antes de hablar. ¿Vas a hacer cambios sin consultarme? No respondí de inmediato. Terminé de anotar algo en mi libreta, cerré con cuidado y lo miré. Estoy haciendo lo que tú nunca hiciste en 5 años. Asentarme. Vivir. Él apretó los labios. Quiero que recuerdes quién manda aquí. Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a mi padre? ¿Recordarme otra vez tu amenaza? Me levanté del sillón. Mira, Alejandro. Podemos hacer esto fácil o difícil. Tú quieres mantener tu imagen, ¿cierto? Yo también tengo mis razones para quedarme. Así que juguemos a la pareja perfecta. Tú me ignoras como siempre, y yo me encargo de que todo funcione. ¿Trato? Él no respondió, pero tampoco se negó. Era un silencio de aceptación, mezclado con rabia. Porque ahora, ya no podía doblegarme. En los días que siguieron, empecé a reconstruirme. Fui a mis clases de arte, retomé mis estudios en línea, contraté a una entrenadora personal. Llené mi tiempo de cosas que me devolvían el alma. Alejandro lo notó. No porque me lo dijera, sino porque cada vez que entraba a una habitación donde yo estaba, se detenía. Me miraba un segundo más de lo necesario. Como si no entendiera quién era esa mujer que ahora vivía bajo su techo. Charlotte volvió. Y fue entonces cuando todo se tensó. Entró como si aún tuviera poder, como si su nombre bastara para mover los muebles a su favor. Pero ya no. Esta vez, era yo quien marcaba el ritmo. La primera vez que intentó hablarme con desprecio, simplemente la ignoré. La segunda vez, le pedí amablemente que no me hablara si no era necesario. La tercera vez, fue Alejandro quien la detuvo. Charlotte, basta. Ella se quedó congelada. ¿Tú la defiendes a ella? Ella es tu esposa. Y tú solo fuiste. Un error que ya cometí. Dijo él, como una sentencia. Yo no dije nada. No tenía que hacerlo. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Porque los juegos de poder apenas estaban entrando en su fase más peligrosa. Y yo estaba lista para enfrentarla. A ella. A él. A todos. La tensión en la casa era palpable. Charlotte aún no se había ido, y cada vez que cruzábamos miradas, el aire se volvía más denso, más venenoso. Caminaba como si fuera la dueña, como si nada hubiese cambiado, como si su presencia aún dictara las reglas. Pero se equivocaba. Ahora, las reglas las ponía yo. Me levantaba temprano, recorría el jardín con una taza de café, saludaba a los empleados, organizaba mis días. Era meticulosa con los detalles, cada gesto medido, cada palabra calculada. Sabía que Charlotte me observaba. Que Alejandro lo hacía también, aunque intentara ocultarlo tras esa expresión indescifrable que llevaba como armadura. No me importaba. Yo no había regresado a mendigar amor. Había vuelto para recuperar algo más valioso, mi poder. Una mañana, mientras leía en la biblioteca, Charlotte entró sin tocar. Me miró con esa arrogancia que tanto la caracterizaba. Vaya, Lily. No sabía que sabías leer algo más que recetas. Cerré el libro con lentitud, sin dejar que su burla se filtrara en mis emociones. No sabías muchas cosas de mí, Charlotte. Pero no te culpo. Estabas muy ocupada robando lo que no era tuyo. Ella frunció los labios. ¿Estás insinuando que yo te robé a Alejandro? Sonreí. No, Charlotte. Estoy diciendo que tomaste algo vacío y lo llenaste con tu ego. Pero tranquila, puedes quedártelo. No lo quiero de vuelta. Su ceño se frunció, pero no respondió. Se fue, derrotada por la indiferencia. Esa noche, Alejandro llegó más tarde de lo habitual. Yo ya había cenado, como de costumbre, sola. Había aprendido que no hay acto más fuerte que alimentarse con dignidad, aunque duela la ausencia del otro. Me encontraba en la sala, revisando algunos papeles, cuando lo vi entrar. Su corbata estaba desajustada, sus pasos eran más pesados que de costumbre. Buenas noches, dije sin levantar la vista. Se detuvo frente a mí. ¿Podemos hablar? Cerré la carpeta y lo miré directamente. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Reí, sin querer. ¿Nosotros? Alejandro, durante 5 años, ese pronombre estuvo en coma. No intentes resucitarlo ahora. Él suspiró, como si no supiera por dónde empezar. Me senté con calma, cruzando las piernas. Si vas a hablar, hazlo. Estoy escuchando. Él se sentó frente a mí. Su mirada no era dura, pero sí cargada de algo nuevo. Incertidumbre. Durante estos días, te he visto, diferente. Más fuerte.
Más, viva. Yo asentí. Así es como debería haber sido siempre. Él bajó la vista. Lo sé. Me equivoqué contigo. Pensé que el silencio era suficiente para mantenerte lejos, pero ahora entiendo que el silencio fue lo que te empujó a irte. Me crucé de brazos. ¿Y qué esperas que haga con esa confesión? ¿Perdonarte? ¿Olvidarlo todo? Él negó con la cabeza. Solo quiero que entiendas que lo lamento. Aunque no sepas cuánto. Lo observé en silencio. Alejandro siempre había sido una muralla. Pero esa noche, vi una grieta. Pequeña, pero real. No respondí. Me levanté y caminé hacia la escalera. Buenas noches, Alejandro. Mientras subía a mi habitación, sentí por primera vez que él comenzaba a comprender el daño que había hecho. Pero no me dejé llevar. No era momento de suavizar. Era momento de justicia emocional. Los días siguientes transcurrieron con un extraño ritmo. Alejandro intentaba acercarse, de maneras torpes pero visibles. Se ofrecía a desayunar conmigo. Me preguntaba cómo iban mis clases. A veces incluso, dejaba flores en la puerta de mi habitación. Pero yo no caía en el juego de la nostalgia. Porque cuando una mujer ha llorado durante años en silencio, ya no se conmueve por ramos de arrepentimiento. Una tarde, decidí hacer una visita. Fui a ver a mi padre. No había hablado con él desde que me fui de casa de Alejandro. Sabía que, de algún modo, formaba parte del acuerdo que me ataba. Lo encontré en su oficina, como siempre, revisando documentos con su expresión dura. Lily, dijo con tono seco. No esperaba verte. Me senté frente a él. Tampoco esperaba venir, pero aquí estoy. ¿Vienes a quejarte? No. Vengo a preguntarte algo. ¿Por qué firmaste ese maldito acuerdo? ¿Por qué vendiste mi libertad como si fuera un favor empresarial? Él se quedó en silencio. Luego, desvió la mirada. Las cosas eran diferentes entonces. Lo hice por protegerte. Reí amargamente. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Del amor? ¿De una vida que yo hubiera elegido libremente? Él no respondió. Solo bajó la vista. Me levanté. Ya no necesito tu protección, papá. Solo quiero que sepas que, cuando todo esto termine, no me verás más. Salí sin mirar atrás. Sabía que ese adiós había sido más profundo que cualquier discusión. Esa noche, Alejandro me esperó en el comedor. Había preparado la mesa, encendido velas. Todo parecía un intento de redención. Me senté frente a él, sin entusiasmo. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Solo quiero cenar contigo. Como dos personas que una vez compartieron algo. Comimos en silencio. Luego, él habló. Charlotte se fue. Abrí los ojos, sorprendida. ¿Qué? Ella se fue. Le pedí que lo hiciera. Porque entendí que, si alguien merece estar aquí, esa eres tú. Me quedé en silencio. No porque quisiera abrazar esa confesión, sino porque estaba viendo algo más. Alejandro comenzaba a perder su arrogancia. Pero yo, aún no había decidido si eso bastaba. Esa noche, después de cenar con Alejandro, subí a mi habitación con la mente revuelta. Sus palabras resonaban en mi cabeza, como un eco incómodo que no sabía si clasificar como sinceridad o estrategia. Charlotte se fue. Le pedí que lo hiciera. Porque entendí que, si alguien merece estar aquí, esa eres tú. No supe si creerle. No supe si quería hacerlo. Me acosté sin quitarme el maquillaje, sin cambiarme la ropa, sin soltar el miedo que había llevado por tanto tiempo. Pero el insomnio fue más fuerte. Así que me levanté, bajé al salón principal en busca de un libro que me distrajera. Fue allí, mientras recorría la biblioteca, que una pequeña hoja sobresaliendo de un libro viejo me llamó la atención. No tenía nombre. No parecía importante. Pero al abrirla, todo cambió. Era una carta. Escrita con la letra inconfundible de Charlotte. La reconocí al instante. Esa forma de redondear las vocales, de subrayar con rabia contenida. No quise leerla, pero lo hice. Alejandro, lo hice porque tú lo pediste. Fingí rechazarlo frente a su hermana. Fingí despreciarlo. Todo fue como lo planeaste. Ella cayó redonda. Y tú ganaste. Pero ya me cansé de este teatro. Ya no quiero seguir pretendiendo que no me importas. No quiero seguir viéndote dormir en la misma casa que ella mientras yo finjo que no me muero por ti. Quiero lo que me prometiste. Quiero que la saques de tu vida. Ahora. Me quedé de piedra. El aire se hizo denso. Las palabras de la carta eran un puñal al centro del pecho. Fingieron. Charlotte no lo rechazó por decisión propia. Fue parte de un plan. Un plan de Alejandro. Él había manipulado toda la historia desde el principio. Me casé con él creyendo que era un premio de consolación. Pero ahora sabía que era un sacrificio. Él me eligió no por amor,
sino por estrategia. Me usó para vengarse de Charlotte, o quizás para castigarla, o para mantener una imagen familiar. No lo sé. Pero lo que sé es que nada fue real. Todo era un teatro, y yo fui la única que no conocía el guión. Rompí la carta en 1000 pedazos, temblando, sin pensar. La rabia me quemaba por dentro. La traición no era nueva, pero esta era más cruel. Porque no solo había ignorado mi amor, me había utilizado. Me había humillado. Y encima, ahora quería fingir redención. Subí las escaleras como un huracán. Abrí la puerta de su despacho sin tocar. Estaba leyendo, como si el mundo no se estuviera cayendo. ¿Qué es esto?, le grité, lanzando los pedazos de la carta sobre su escritorio. Alejandro se puso de pie de inmediato, visiblemente confundido. ¿Dónde encontraste eso? No importa dónde. ¿Es verdad? ¿Planeaste todo con Charlotte? ¿Te burlaste de mí todo este tiempo? Él tragó saliva. Intentó acercarse, pero levanté la mano. No te acerques. Dímelo aquí mismo. ¿Fingieron? ¿Me casé contigo por una mentira? Alejandro bajó la mirada. Fue hace años, Lily. Las cosas eran distintas. No me respondas con evasivas. Dime la verdad. ¿Sí o no? Sí, susurró. Y con esa palabra, todo en mí se quebró. No solo me ignoraste 5 años. No solo me hiciste invisible. Me usaste como una ficha. Como una herramienta. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Yo lo di todo. Todo. Él se acercó, esta vez con desesperación. Pero yo no era Charlotte, ni su peón emocional. No esta vez. Retrocedí. ¿Qué pensabas hacer, Alejandro? ¿Enamorarme solo para poder desecharme cuando ella volviera? ¿Creías que mi corazón era parte de tu contrato? No, Lily. Al principio fue así, pero después te vi. Te vi realmente. Y me odié por lo que hice. Por eso me alejé. Porque sabía que no merecía lo que tú estabas dando. Lo miré con una mezcla de rabia, tristeza y desdén. No te alejaste por vergüenza. Te alejaste por comodidad. Porque era más fácil no mirar a la mujer que amabas, pero no querías admitir que habías destruido. Salí del despacho con las lágrimas marcándome el rostro, pero esta vez no corrí a esconderme. Me fui a mi habitación, empaqué mis cosas en silencio, y escribí una nota. No me quedo ni un minuto más en un lugar donde fui sacrificada por el ego de otro. Gracias por mostrarme que incluso el amor puede tener precio, y que el mío no está en venta. La dejé sobre la almohada. Bajé con mis maletas sin decir una palabra. María me miró con ojos tristes. ¿Se va, señora Lily? Asentí. Esta vez, para siempre. Esa noche me quedé en un hotel. No dormí. No comí. Solo miré al techo, procesando lo que había descubierto. No era el dolor de una traición reciente. Era la confirmación de que 5 años de mi vida se habían escrito sobre una mentira. Pero también supe algo más. Nunca más sería una mujer que se conforma con ser el plan B de nadie. Había llegado el momento de empezar mi vida desde cero, y no mirar atrás. La mañana siguiente me encontró sentada en la terraza del hotel, con una taza de café entre las manos y los ojos perdidos en el horizonte. La ciudad ya se había despertado, pero yo sentía que apenas empezaba a abrir los ojos. La noche anterior había sido un abismo de recuerdos, lágrimas retenidas y decisiones silenciosas. Me fui sin mirar atrás, sin esperar que él corriera tras de mí, porque ya no necesitaba que me eligiera. Lo que necesitaba era elegirme a mí. Tomé mi celular y comencé a hacer llamadas. Primero al despacho de abogados. Quería revisar a fondo ese maldito contrato que por años me había mantenido atada. Después a una inmobiliaria. Iba a conseguir un lugar para vivir, uno donde cada rincón no me recordara a la mujer que fui por complacer a un hombre. Finalmente, llamé a mi antigua terapeuta. Sabía que para cerrar este ciclo no bastaba con irme. Necesitaba sanar lo que la había dejado roto. A media mañana recibí un mensaje. Era de Alejandro. Solo decía, no puedes desaparecer así. Por favor, hablemos. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía intención de usarlas con él. Lo había dicho todo. Y él, lo había enterrado todo. Apagué el teléfono y decidí salir. Caminé sin rumbo fijo. Me compré una libreta nueva. Un símbolo de lo que venía. La abrí en una banca del parque y comencé a escribir. No era una carta para él. Era una carta para mí. Querida Lily, gracias por volver. Te perdí por un tiempo. Te perdiste intentando ser suficiente para alguien que nunca quiso verte. Pero estás aquí. Estás viva. Y eso lo cambia todo. Escribí hasta que se me durmió la mano. Era como vaciar el alma para hacer espacio a lo nuevo. Esa noche me sentí más ligera. Por primera vez en mucho tiempo,
Dormí sin pastillas. Sin miedo. Sin Alejandro. Los días pasaron y cada uno me fue devolviendo una parte de mí. Me inscribí a un curso de diseño de interiores, algo que siempre me había apasionado pero nunca tuve permiso de explorar. Compré un apartamento pequeño, luminoso, con ventanas que daban a la ciudad. Allí, cada mueble lo elegí yo. Cada cuadro. Cada planta. Todo tenía mi huella. Y eso era libertad. María, la empleada de la mansión, me escribió un día. Me dijo que la casa estaba patas arriba desde que me fui. Que Alejandro parecía perdido, encerrado en su despacho, y que Charlotte no había vuelto. Que la gente murmuraba que el matrimonio era una farsa. Releí su mensaje sin emoción. No por falta de sentimientos, sino porque ya no le pertenecía a esa historia. Yo estaba escribiendo otra. Una tarde, fui a la cafetería donde solía estudiar antes de casarme. Me pedí un té con leche de almendras y me senté junto a la ventana. Estaba terminando una maqueta para el curso cuando escuché una voz familiar. Lili. Me giré con el corazón encogiéndose. Era Santiago, mi excompañero de universidad. Un viejo amigo. El único que una vez me miró con ojos que no pedían nada, solo ofrecían compañía. Me puse de pie con una sonrisa sorprendida. Santiago. Nos abrazamos con esa mezcla de calidez y nostalgia que solo se siente con alguien que te conoció antes del dolor. Charlamos por horas. Le conté todo, o casi todo. Él me escuchó sin interrumpirme, sin juzgar. Cuando terminamos, me miró con ternura. Siempre fuiste fuerte, Lili. Pero ahora eres otra cosa. ¿Qué cosa? Pregunté. Libre. Eres libre. Esa palabra me hizo contener la respiración. Porque sí. Por fin. Lo era. Esa noche, al llegar al apartamento, me encontré un ramo de rosas en la puerta. No había tarjeta. Pero no hacía falta. Eran las flores favoritas de Charlotte. Y Alejandro lo sabía. Él nunca me había regalado flores, hasta ahora. Pero no las toqué. Las dejé allí, como un recordatorio de que no todo lo que brilla merece entrar en casa. Las vi marchitarse durante la semana, pétalo a pétalo. Como marchitó mi amor por él. El domingo siguiente recibí una llamada inesperada. Era la madre de Alejandro. No hablábamos desde la boda. Ella siempre me pareció una mujer elegante, distante, pero no cruel. Lili, dijo con voz temblorosa. ¿Podemos vernos? Dudé. Pero algo en su tono me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería discreta. Estaba diferente. Más delgada. Más frágil. Su rostro cargaba una tristeza que no esperaba. Sé lo que pasó, dijo sin rodeos. Me lo contó Alejandro. Toda la verdad. Bajé la mirada. No sabía qué decir. Sé que no es mi lugar, continuó, pero quiero pedirte perdón. Por no intervenir. Por permitir que todo eso pasara. Yo siempre supe que tú no eras el problema. Era mi hijo. Él heredó la frialdad de su padre. Y yo, fui demasiado cobarde para corregirlo. No tienes por qué disculparte, dije con suavidad. Lo tengo, Lili. Porque fui parte del silencio que te hizo daño. Solo quiero que sepas que, si decides no volver, te entiendo. Pero si decides regresar, asegúrate de hacerlo como la mujer que eres ahora. No como la que fuiste. La abracé sin decir una palabra más. Sus palabras no cambiaban el pasado, pero me recordaban algo importante. Incluso los testigos del dolor cargan con su parte de culpa. Y a veces, también quieren redimirse. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me miré largo rato. Había algo en mis ojos que no reconocía. Luz. Firmeza. Era la mirada de alguien que había vuelto del infierno, y no pensaba regresar. La tranquilidad que estaba construyendo empezó a resquebrajarse la mañana que escuché golpes insistentes en mi puerta. Eran las 7:20. El sol apenas asomaba entre los edificios, y mi taza de café seguía humeando sobre la mesa. Me acerqué con cautela, el corazón palpitando. Miré por la mirilla. Alejandro. De pie, tenso, con las manos apretadas a los costados. No parecía nervioso. Parecía decidido. Abrí con lentitud. No dije nada. No lo invité a pasar. Solo lo miré. Y él, al ver mi expresión, entendió que ya no estaba entrando a la casa de su esposa. Estaba en terreno ajeno. Neutral. Frío. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. No es un buen momento, respondí sin moverme del marco de la puerta. Él alzó una ceja. Siempre tienes algo que hacer últimamente, ¿no? Cursos, cafés, caminatas con Santiago. ¿Así es como decides cerrar nuestro capítulo? Tu tono no te está ayudando, dije sin alterarme. No vine a discutir. Entonces, ¿a qué viniste? ¿A traer más flores que no pedí?
¿A recordarme que tu ego no tolera que yo haya dejado de llorar por ti? Alejandro se quedó callado unos segundos. Su mirada se endureció. Charlotte me dejó. De verdad esta vez. Y me dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué te dijo? Que eras la única mujer que nunca buscó complacerme. Que solo querías que te mirara. Y que por eso, nunca supe qué hacer contigo. Me quedé inmóvil. No por emoción, sino porque esa frase era, en el fondo, el resumen perfecto de nuestra tragedia. Yo no quería dominarlo. Solo quería que me eligiera sin tener que mendigar su atención. Alejandro dio un paso más cerca. Lily, volvé a casa. Esta vez lo haremos bien. No hubo burla en su voz. Había súplica. Pero también había algo más. Un rastro de amenaza encubierta. No respondí. Solo respiré hondo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Alejandro? Que por fin estás viendo lo que perdiste. Pero no porque me ames, sino porque ya no puedes tenerme. Él frunció el ceño. ¿Eso crees? ¿Que no te amé nunca? No, Alejandro. Lo que creo es que me tuviste 5 años a tu lado, y jamás hiciste el mínimo esfuerzo por conocerme. ¿Eso es amor? ¿Dejarme dormir sola? ¿Tratarme como si fuera un mueble que te estorbaba? Y ahora, que por fin levanté la cabeza, ¿vienes a recuperar lo que tú mismo enterraste? Su mandíbula se tensó. La paciencia comenzaba a romperse. No tienes derecho a hablarme así. Ah, ¿no? ¿Y tú sí tenías derecho a usarme como escudo emocional para castigar a Charlotte? ¿O a manipular a mi padre con contratos que nunca debieron existir? Alejandro se acercó un paso más, ahora muy cerca. Bajó la voz, pero su tono era más afilado que un grito. Esto no ha terminado, Lily. Créeme, no tienes idea de lo que estás arriesgando. No retrocedí. Me quedé firme, sin parpadear. ¿Me estás amenazando? Él sonrió, pero sin calidez. Yo diría que te estoy recordando tu lugar. Mi mano tembló, pero no de miedo. De furia contenida. Cerré la puerta en su cara. No le grité. No le rogué. No le supliqué. Solo cerré. Porque cuando un hombre tiene que levantar amenazas para sentirse fuerte, ya está completamente perdido. Minutos después, me senté en el piso, el corazón aún latiendo como un tambor. No lloré. Ya no. Llamé a mi abogada. Necesito revisar cada cláusula de ese contrato. Si hay una forma legal de cortar este lazo, la quiero. La voz de mi abogada fue clara. Lily, te prometo que si existe una rendija, la vamos a convertir en una salida. Lo agradecí con una calma helada. No era ira. Era determinación. Esa noche no dormí sola. No porque tuviera compañía, sino porque el miedo intentó colarse en mi habitación como un ladrón silencioso. Alejandro nunca me había alzado la voz. Nunca me había tocado con violencia. Pero su amenaza había sido clara. Y los hombres desesperados son los más peligrosos. Al día siguiente reforcé la cerradura, instalé una cámara y dejé copia de la carta de Charlotte en manos de mi abogada. Ya no era una esposa herida. Era una mujer que se defendía. Y estaba dispuesta a todo. Santiago vino a visitarme esa tarde. Me trajo flores, las primeras que de verdad sentí que eran para mí. Me escuchó en silencio cuando le conté lo de Alejandro. Me ofreció quedarme con su hermana unos días, o que él se quedara por si volvía. No necesito un guardián, le dije. Pero gracias por ofrecerlo sin hacerme sentir débil. Él sonrió con esa tranquilidad que tanto me hacía falta. Lily, tú no necesitas que nadie te salve. Solo necesitas que no te estorben mientras te salvas sola. Esa noche, mientras miraba por la ventana, comprendí algo que nunca había podido decir en voz alta. Ya no lo amo. Alejandro ya no es mi dolor. Es solo un eco. Un recuerdo que no tiene permiso de cruzar la puerta de esta nueva vida. Pero también supe otra cosa. No se iba a rendir. Y si no podía tenerme por amor, tal vez intentaría hacerlo por miedo. Y yo, no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro más. Pasaron 3 días de silencio. 3 días en los que no recibí flores, ni mensajes, ni llamadas. 3 días en los que el mundo pareció respirar más tranquilo. Pero yo sabía que era la calma que precede al huracán. Alejandro no era de los que desaparecían sin antes dejar una última marca. Y no me equivoqué. El 4.º día, al llegar al curso de diseño, la recepcionista me llamó aparte. ¿Eres Liliana Álvarez?, preguntó en voz baja. Mi cuerpo se tensó. Ya no usaba ese apellido, pero aún lo arrastraba como una sombra. Sí. Alguien vino a dejarte esto. Me entregó un sobre cerrado, sin remitente. Era pesado, elegante, con un sello dorado en la solapa. Me alejé a un rincón y lo abrí con manos cuidadosas. Lo que encontré dentro me dejó helada. Fotos. De mí. Caminando por la calle. Entrando a mi apartamento. Comprando flores.
Hablando con Santiago. Cada imagen tenía una marca de fecha y hora. Una vigilancia constante, meticulosa, invisible. En el fondo del sobre, una nota. ¿Estás segura de que quieres seguir fingiendo que esto ha terminado? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo una amenaza. Era una advertencia de control absoluto. De que, aunque me hubiera ido, él seguía observándome. No fui a clase ese día. Volví a casa temblando, cerré todas las ventanas, bajé las persianas, aseguré la puerta con doble llave. Luego, llamé a mi abogada. Necesito una orden de restricción. Hoy mismo. Ella no lo dudó. Me dijo que con esas fotos y la nota bastaba para iniciar el proceso. Pero había un problema. Alejandro tenía poder. Contactos. Apellidos que abrían puertas incluso cuando las acciones eran cuestionables. Aún así, lo intentamos. Presentamos la solicitud con pruebas. Redactamos la denuncia. Yo firmé cada hoja con manos firmes, aunque por dentro estuviera rota de miedo. Cuando terminé, sentí algo en el pecho. No era pánico. Era rabia. Rabia de haber amado a alguien que ahora me acechaba como un depredador. Esa noche no pude dormir sola. Llamé a Santiago. No le pedí que viniera, solo que me hablara hasta que me durmiera. Y lo hizo. Me contó historias tontas de la universidad. Me hizo reír. Me recordó que yo era más que esta pesadilla. Y por unos minutos, lo olvidé. Pero al día siguiente, la policía llamó. No podían proceder con la orden aún. Alejandro había presentado documentos que mostraban que aún estábamos legalmente casados y que teníamos un acuerdo matrimonial vigente. Técnicamente, señora, él aún tiene derechos sobre usted. Esa frase me revolvió el estómago. ¿Derechos sobre mí? ¿Como si fuera una propiedad? Colgué sin agradecer. Me senté en el suelo y rompí a llorar por primera vez en semanas. No por debilidad, sino por impotencia. Porque estaba haciendo todo bien, y aún así, el sistema no estaba de mi lado. Horas después, Santiago apareció en mi puerta con una caja. Era una cámara de seguridad. Unas luces nuevas para la entrada. Y un pequeño aparato de alarma personal. No pienso dejarte sola, Lily. No mientras esto siga así. Lo abracé con fuerza. Pero dentro de mí, algo más se estaba gestando. Algo más fuerte que el miedo. Determinación. Fui a la mansión. No lo avisé. No lo planeé. Solo llegué. María abrió con sorpresa. Señorita Lily, ¿está segura? Asentí. Él estaba en el despacho, como siempre. Le dije a María que no me anunciara. Abrí la puerta de golpe. Alejandro alzó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa y satisfacción. No esperaba verte tan pronto. Lo miré sin pestañear. ¿Me estás vigilando? Él no respondió. Solo se inclinó hacia atrás en su silla. ¿Qué clase de pregunta es esa? No juegues conmigo, Alejandro. Tengo las fotos. La nota. Sé que fuiste tú. Alejandro se puso de pie lentamente. ¿Y si lo fui? ¿Y si es la única forma de recordarte que esto no ha terminado? ¿De recordarte que aún eres mi esposa? Me acerqué, sin miedo. ¿Tu esposa? ¿Esa que nunca tocaste? ¿La que usaste como tapadera para ocultar tus heridas mal curadas con Charlotte? ¿O la que ahora quieres controlar porque se cansó de tus cadenas? Alejandro me miró como si nunca me hubiera visto. No te das cuenta, ¿verdad? Nadie te va a amar como yo. Nadie va a soportarte como yo. Lo observé con un frío que no me había permitido sentir hasta ahora. No quiero que nadie me soporte, Alejandro. Quiero que alguien me vea. Y tú, jamás me viste. Me giré para irme, pero antes de llegar a la puerta, él lanzó la última carta. Si das un paso más, le diré a tu padre todo. El verdadero motivo del contrato. La cláusula que tú nunca leíste. Me detuve en seco. ¿Qué estás diciendo? Alejandro sonrió. Que si te vas por completo, tu padre pierde todo. La empresa. La herencia. Todo lo que protegiste con ese matrimonio. Caerá contigo. La sangre se me congeló. Lo miré como si estuviera frente a un extraño. ¿Siempre fuiste así? ¿Siempre tuviste este monstruo dentro? Él no respondió. Y eso fue suficiente. Me fui. Pero esta vez, no lloré. Sabía que estaba tocando fondo. Que Alejandro no iba a dejarme ir sin arrastrar algo conmigo. Y también supe algo más. Para vencerlo, tendría que enfrentar no solo su odio, sino también las mentiras que me construyeron. Incluso las que venían de mi propia familia. Esa noche, después de enfrentar a Alejandro, me encerré en el apartamento con las cortinas cerradas y el corazón ardiendo. Cada palabra suya seguía retumbando en mi cabeza como un eco de traición. Tu padre pierde todo, si tú me dejas. No podía dejar que esa amenaza fuera verdad.
pero tampoco podía permitir que dictara el resto de mi vida. Así que hice lo único que tenía que hacer: buscar la verdad. Busqué en mi caja de documentos antiguos. Allí estaba. El contrato matrimonial. Ese que firmé hace 6 años sin leer cada línea, confiando ciegamente en los hombres que decían amarme, mi esposo y mi padre. Lo desplegué sobre la mesa, como si fuera un mapa hacia mi propia prisión. Página tras página, fui subrayando con lápiz. La letra pequeña era venenosa, detallando cláusulas que parecían más bien promesas de obediencia que un acuerdo de pareja. Y entonces lo vi. Una cláusula adicional, marcada con tinta distinta. En caso de que la cónyuge decida romper el vínculo legal antes del término de 6 años, se revocarán los acuerdos comerciales establecidos entre el señor Federico Hernández y la familia Álvarez, incluyendo beneficios fiscales y contratos estatales dependientes de la unión conyugal. Mis manos comenzaron a temblar. Ese contrato no era solo una herramienta de control sobre mí. Era un amarre económico que protegía a mi padre, a costa de mi libertad. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en años, ya no era solo Alejandro. Era también él. Mi propio padre. Me casé creyendo que al menos lo hacía por amor, por cerrar un ciclo, pero todo había sido una operación silenciosa entre 2 hombres que decidieron mi destino sin consultarme. Llamé a mi abogada. Le pedí que revisara esa cláusula en profundidad. ¿Es legal?, pregunté con voz quebrada. Hubo silencio al otro lado. Lili, si fue agregada después de tu firma, no. ¿Y cómo sabré si fue agregada después? Porque si tú no firmaste esa versión final, entonces hay fraude. Hay delito. Necesito la copia original, la que firmaste ese día. Y si es distinta a esta, entonces tenemos una oportunidad. Me sentí como si el aire volviera a entrar en mis pulmones. No era una promesa, pero era una posibilidad. Colgué y llamé a la notaría donde se firmó el documento. Tuve que insistir, argumentar, presionar. Hasta que por fin, accedieron a enviarme una copia certificada del documento original firmado en el registro. Cuando llegó, temblaban mis dedos. Y allí estaba, el contrato original. Sin la cláusula adicional. Sin la trampa. Sin la amenaza. Me desplomé en la silla con una mezcla de alivio y furia. Alejandro había alterado el documento. Me había usado. Me había controlado, y encima, había mentido. Llamé de inmediato a mi abogada. Tenemos un caso, me dijo sin titubeos. Esto anula cualquier obligación. Este matrimonio ya no es solo una prisión, es una estafa. Me levanté como si acabara de renacer. Porque sí, lo había hecho. No solo tenía la verdad. Tenía el arma para salir, y salir limpia. Esa tarde, fui a ver a mi padre. No lo anuncié. No le advertí. Solo aparecí, con ambos documentos en la mano. Entré a su oficina con pasos firmes. Él levantó la vista con esa mirada severa que siempre usaba conmigo. Lili, qué sorpresa. No dije nada. Le arrojé los papeles sobre el escritorio. Mira, léelo. Él los tomó con lentitud. A medida que leía, su rostro fue cambiando. Primero confusión, luego incomodidad. Finalmente, algo parecido a culpa. ¿Dónde encontraste esto? En la notaría. El original. El verdadero. No el que firmé engañada. No el que Alejandro manipuló. Sus labios se apretaron. No lo hice por maldad, dijo al fin. Fue un mal necesario. Un mal necesario. ¿Sabes lo que fue vivir con un hombre que nunca me tocó? ¿Que me ignoró durante 5 años? ¿Que me usó como tapadera para su obsesión con otra mujer? ¿Sabes lo que fue mirar al espejo cada día y preguntarme si alguna vez fui suficiente para alguien? Mi padre bajó la mirada. Nunca debí permitirlo. Pero lo hiciste. Me entregaste. Y ahora, lo vas a pagar. Porque voy a romper este contrato, voy a divorciarme, y si eso significa arrastrar el apellido que tanto defiendes, lo haré. Me giré sin esperarlo. No lo escuché rogar. No me interesaba. Porque por fin entendía algo. La Lili que firmó ese papel ya no existe. La que ahora camina, no tiene precio. Solo principios. Al llegar a casa, respiré hondo. Envié los documentos a mi abogada. Ella me llamó minutos después. Lili, esto es sólido. Lo presentaremos en 48 horas. Y si Alejandro intenta detenerlo, responderá ante la ley. Cerré los ojos. Por primera vez, el futuro era mío. No condicionado. No hipotecado. Mío. Santiago me llevó a cenar esa noche. No como una cita, sino como un acto de celebración silenciosa. Brindamos con té frío. Me habló de su hermana, de su trabajo, de la casa en la que creció. Yo lo escuché, pero mi mente estaba en otra parte. En la niña que una vez soñó con un amor real. En la joven que lo confundió con atención vacía.
En la mujer que, al fin, entendió que la dignidad es el mayor acto de amor propio. Al volver a casa, encendí una vela. No por fe, por símbolo. Porque desde esa noche en adelante, cada día iba a ser mío. Alejandro aún estaba allí fuera, esperando, observando, tal vez planeando. Pero ahora, yo tenía el poder, porque sabía lo que él me había hecho. Y lo más importante, sabía lo que valía sin él. Al día siguiente, antes de las 8 de la mañana, mi abogada me llamó con la voz alterada. Lily, necesitas venir a la oficina. Ya. Mi corazón se aceleró de inmediato. Algo andaba mal. Muy mal. Cuando llegué, me entregó una carpeta con documentos impresos y una expresión que lo decía todo. Alejandro respondió. Presentó una contrademanda. ¿Una qué? Mi voz salió incrédula. Está acusándote de difamación, incumplimiento de contrato y uso fraudulento de información confidencial. Me senté en seco. ¿Cómo? ¿Cómo puede siquiera atreverse? Porque tiene poder, Lily. Y está acostumbrado a que ese poder le funcione. Está intentando embarrarte para ganar tiempo. O para presionarte a retractarte. No puede ganar, dije. La copia original lo delata. El contrato fue alterado. Sí, pero eso no significa que no intentará retrasarlo, confundir a los jueces, manipular el proceso. Lo está haciendo por miedo. Porque sabe que vas en serio. Respiré hondo, el corazón aún latiendo con fuerza. Alejandro estaba jugando su última carta, y era sucia. Esa tarde me llegaron notificaciones legales, advertencias sobre medidas cautelares, e incluso una carta firmada por su nuevo abogado. El lenguaje era frío, amenazante. Me presentaban como una oportunista, como una mujer desequilibrada que se había vuelto contra su esposo por despecho personal. Me hervía la sangre, pero no lloré, no grité, no me derrumbé, porque esta vez, yo sí tenía pruebas. Llamé a Santiago. Le conté todo. Me escuchó con atención y me dijo solo una cosa. Lily, ya no tienes que demostrar nada. Solo tienes que resistir. La mañana siguiente amanecí con un nuevo golpe. Alejandro había filtrado a los medios de sociedad una declaración oficial. Decía que lamentaba profundamente que su esposa esté atravesando un proceso de inestabilidad emocional y que siempre quiso protegerla de los ataques públicos, pero que ahora su silencio debía romperse en defensa de su familia y su honor. Mi imagen aparecía en los portales más hipócritas de la ciudad, la esposa que quiere destruir al hombre que la rescató. Fotos mías recortadas. Frases manipuladas. Un espectáculo cruel. Me encerré. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba pensar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y hasta dónde estaba yo dispuesta a permitirlo? 2 días después recibí una citación judicial. La audiencia se adelantaba. Alejandro había movido sus hilos. Quería que no tuviera tiempo. Que no pudiera organizarme. Pero no sabía que ya no era la misma mujer de antes. Fui a la audiencia con mi abogada, con la cabeza en alto y los documentos en orden. Alejandro llegó con su traje de siempre, su postura arrogante, su cara de mármol. Me miró con desdén. Pero esta vez, yo lo miré como quien observa a un enemigo al que ya no le teme. El juez fue directo. Señores, estamos aquí para evaluar 2 versiones contradictorias del mismo contrato. Comenzamos presentando la copia notarial original. Mi abogada se puso de pie. Mostró la copia. Explicó cada línea. Detalló las fechas. El juez asintió. Luego pidió la versión de Alejandro. Su abogado habló durante 15 minutos, llenando el aire con tecnicismos, con excusas, con distracciones. Pero cuando el juez comparó ambas copias, se hizo un silencio pesado. La cláusula no existe en la original, dijo. El documento fue alterado después de su firma. ¿Tiene alguna explicación para esto, señor Álvarez? Alejandro no habló. Solo apretó la mandíbula. Su abogado intentó desviar. Que pudo haber sido un error administrativo. Que tal vez se firmó una enmienda posterior. Que no había intención de dañar. Pero todo sonaba hueco. Falso. Y el juez lo notó. Este tribunal solicitará una investigación pericial de ambos documentos, declaró. Mientras tanto, se suspende cualquier acción de cumplimiento forzoso del contrato. Y se autoriza a la señora Hernández a residir libremente en su domicilio sin interferencia alguna por parte del demandante. Era un paso. No era el final. Pero era una victoria. Alejandro salió de la sala sin mirarme. Pero yo lo miré a él. Y por primera vez vi lo que tanto se había escondido tras su frialdad. Miedo. Esa noche, no volví a casa sola. Santiago me acompañó. No como un guardaespaldas, sino como un testigo. Como alguien que sabía lo que era volver a casa con dignidad. Me preparó una taza de té y no dijo nada.
Solo me dejó respirar. Y en ese silencio, comprendí que mi historia estaba cambiando. Que ya no era la mujer que lloraba en silencio en una mansión fría. Ahora era la mujer que había enfrentado a su abusador en su propio juego, y le había quitado el tablero. Pero también supe algo más. Alejandro no había terminado. No aceptaría perder con elegancia. Y su poder aún era fuerte. Aún podía recurrir a medios más oscuros. Y yo, debía estar preparada para lo peor. La paz me duró apenas 3 días. 3 días en los que sentí que el viento comenzaba a soplar a mi favor. 3 días en los que dormí sin mirar 2 veces la cerradura, en los que volví a caminar por la calle sin revisar quién me seguía. Pero Alejandro no iba a perder sin arrastrarme con él. Lo supe cuando mi padre me llamó con voz rota. ¿Qué hiciste, Lily? Me quedé en silencio unos segundos. ¿De qué estás hablando?, pregunté con frialdad. Acaban de congelar los contratos con la empresa. Se han retirado 2 inversores. Uno de los bancos cerró nuestra línea de crédito. Mi cuerpo se tensó. Alejandro, el silencio de mi padre fue respuesta suficiente. Dice que tú lo estás difamando. Que quieres destruirlo y que, si no se te detiene, lo arrastrarás a él también. ¿Es eso cierto, Lily? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Las palabras me ardieron como veneno en el pecho. Alejandro lo había hecho. No solo me había perseguido a mí. Había ido a la yugular, mi padre. Porque sabía que era mi punto débil. Que había soportado años de abandono y frialdad por proteger el legado familiar. Y ahora, él lo usaba como chantaje emocional. Estoy defendiéndome, papá, dije sin alzar la voz. Defendiéndote como hija, como mujer y como ser humano. Lo que Alejandro te está haciendo no es culpa mía. Es el castigo por haberme vendido como un trato comercial. Y créeme, si se arruina, no será porque yo hablé. Será porque él actuó. Mi padre no respondió. Solo colgó. Y en esa llamada, supe que lo había perdido. Que en el campo de batalla entre su apellido y su hija, él había elegido el apellido. Ese mismo día recibí un correo electrónico anónimo. En él, un archivo de audio. Lo abrí con el estómago revuelto. Reconocí su voz. Alejandro, hazlo público. Que todos vean en qué clase de víctima se ha convertido. Ya no es una mujer, es una bomba social. Si no la frenamos ahora, lo destruye todo. Su tono era calculado. Frío. Estaba hablando con alguien más. No supe quién. Pero sí supe qué significaba. Estaba planeando usar los medios en mi contra. Crear una campaña de desprestigio. Convertirme en una amenaza pública. Y no se quedó en planes. La noche siguiente, en las noticias locales, un reportaje especial. ¿Quién es realmente Liliana Hernández? La mujer que divide a los Álvarez y arrastra consigo a una de las empresas más respetadas del país. No lo podía creer. Usaron imágenes mías recortadas, frases descontextualizadas de antiguos correos, e incluso comentarios manipulados de empleados que ya no trabajaban conmigo. Todo para pintarme como una trepadora, inestable, caprichosa. Santiago llegó justo cuando yo veía el reportaje. Me encontró inmóvil, con los ojos clavados en la pantalla. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado y me tomó la mano. ¿Vas a dejar que te quiten la voz?, preguntó. Cerré los ojos, respiré profundo y dije lo que hasta ese momento me había guardado. No. Esta vez voy a hablar. No en privado. No en los tribunales. En público. Si él quiere una guerra, va a tenerla. Pero será justa. Y transparente. Llamé a mi abogada. Le dije que quería preparar un comunicado. Uno donde mostrara el contrato original. Donde revelara cómo se alteró. Donde contara mi historia. No con dramatismo, sino con verdad. Lily, me dijo ella. Si haces esto, te vas a exponer por completo. Ya estoy expuesta. Al menos, ahora usaré mi historia con dignidad. 2 días después, grabé un vídeo. Sentada frente a una cámara, sin maquillaje, con el contrato original en la mano. No lloré. No temblé. Solo conté mi verdad. Cómo fui manipulada. Cómo acepté un matrimonio vacío por proteger a mi padre. Cómo descubrí que ese amor nunca fue real. Cómo aguanté 5 años de silencio y soledad. Cómo, cuando por fin decidí liberarme, me convertí en blanco de amenazas, vigilancia, difamación. Terminé con una sola frase: no estoy haciendo esto por venganza. Lo hago para que ninguna otra mujer tenga que firmar su vida en silencio. Ya no más. El vídeo se volvió viral en 3 horas. Los comentarios explotaron. Algunos me defendían con fuerza. Otros dudaban. Pero lo que importaba es que el mensaje había salido. Alejandro ya no tenía el control exclusivo del relato. Ahora, todos sabían lo que era capaz de hacer. Y él reaccionó como lo haría un hombre acorralado.
Al día siguiente, irrumpió en la entrada de mi edificio. Gritó. Pidió hablar conmigo. Golpeó la puerta del portero. Amenazó a los vecinos. La policía tuvo que escoltarlo. Esa noche, la orden de restricción fue aprobada. Y con eso, marcamos el límite final. Alejandro cruzó todas las líneas. Pero yo, una por una, las cerré detrás de mí. El día de la última audiencia amaneció gris. Llovía como si el cielo también estuviera soltando todo lo que había guardado por demasiado tiempo. Me vestí sin apuro. Un pantalón blanco. Una blusa azul marino. El cabello recogido. El rostro sin una sola gota de maquillaje. No quería verme fuerte. Quería verme real. En el espejo, la mujer que me miraba no era la que Alejandro ignoró durante 5 años. Era otra. Una que había llorado, resistido, dudado, gritado en silencio y sobrevivido. Cuando llegué al juzgado, las cámaras ya estaban afuera. Algunos periodistas esperaban capturar una imagen, una declaración. Caminé entre ellos como si no existieran. No porque no me importaran, sino porque ya no necesitaba que nadie me validara. Entré a la sala con la cabeza en alto. Alejandro ya estaba allí. Solo. Sin abogados nuevos. Sin la arrogancia que solía llevar como escudo. Sus ojos me buscaron. Pero esta vez, yo no los busqué de vuelta. Me senté en el extremo opuesto de la sala. El juez comenzó a hablar. Había recibido la investigación pericial. Confirmó que el contrato había sido modificado. Que mi firma no aparecía en la versión adulterada. Que la cláusula que condicionaba mi libertad era nula. Alejandro no habló. Solo respiraba con dificultad. El juez fue claro. Este tribunal anula cualquier obligación legal entre ambas partes. El matrimonio se disuelve de manera definitiva y la señora Hernández queda libre de cualquier vínculo económico, emocional o contractual con el señor Álvarez. El sonido de la madera golpeando la mesa fue como un trueno liberador. No aplaudí. No lloré. Solo cerré los ojos. Y por dentro, supe que había terminado. Afuera, el mundo seguía lloviendo. Santiago me esperaba al otro lado de la calle, bajo un paraguas. Cuando lo crucé, me lo tendió. No dijo nada. Solo me miró como se mira a alguien que acaba de salir del fuego. Caminando. No fui con él. No aún. Le agradecí, lo abracé, y me fui sola. Necesitaba cerrar el ciclo en mi propio silencio. Fui al cementerio. No llevaba flores. Solo mi voz. Me detuve frente a una tumba pequeña, discreta. La de mi madre. La única persona que, si hubiese estado viva, me habría sacado de todo esto desde el primer día. Me senté frente a la lápida, con las rodillas abrazadas al pecho. Mamá, susurré. Perdóname por no haberme ido antes. Por creer que merecía tan poco. Por ponerme cadenas por amor. Pero ya está. Ya me solté. Ya me elegí. Y no voy a volver a olvidarme de mí. El viento se llevó mis palabras. Pero también se llevó el peso. Como si, de algún modo, ella estuviera ahí, acariciándome el cabello como cuando era niña, diciéndome sin decirlo que todo iba a estar bien. Esa noche, volví a casa. Encendí todas las luces. Abrí todas las ventanas. Preparé mi cena favorita. Me serví una copa de vino. Puse música suave. Y bailé. Descalza. Sola. Libre. Bailé como quien no le debe explicaciones a nadie. Como quien no se debe perdón, sino reconocimiento. Cada giro era una cicatriz que se cerraba. Cada paso, una historia que se reescribía. Alejandro había intentado destruirme. Pero no pudo. Porque no entendió nunca que una mujer rota no es una mujer débil. Es una mujer que ya no le teme al suelo. Porque aprendió a levantarse 1000 veces. Los días siguientes fueron suaves. Las redes se llenaron de apoyo. Mujeres escribiéndome desde todas partes. Contándome sus historias. Diciéndome que mi verdad les dio valor. Que también firmaron contratos invisibles. Que también lloraron en silencio. Yo les respondí una por una. Porque sabía lo que era sentirse sola. Y no quería que ninguna más lo sintiera. Volví a ver a Santiago. Esta vez no hablamos del pasado. Hablamos del futuro. Pero no como pareja. No todavía. Porque entendió algo que nadie antes había entendido. Que mi próxima relación sería conmigo misma. Con mi paz. Con mi tiempo. Con mi propósito. Un mes después, publiqué mi historia completa en un libro. Lo titulé 5 años de silencio. Y en la primera página escribí, este no es un libro de amor. Es un libro de libertad. Y está dedicado a todas las mujeres que alguna vez se olvidaron de sí mismas por intentar ser suficientes. Ya lo eran. Alejandro desapareció del mapa. No volvió a llamarme. No volvió a aparecer.
Tal vez se fue. Tal vez aprendió. Tal vez no. No importa. Él dejó de existir en mi historia el día que dejé de justificar su presencia. Hoy me levanto sin miedo. Trabajo en lo que amo. Camino sin revisar quién viene detrás. Y cuando me miro al espejo, ya no busco validación. Me encuentro. Me reconozco. Me celebro. Porque un día, decidí no volver a pedir permiso para ser feliz. Y ese día, fue el día que volví a elegirme.